Buen día, señores y señoritas. Quisiera exponer el tema correspondiente a lo que es estimaciones de Fermi. Las estimaciones de Fermi son cálculos de orden de magnitud que se realizaban o que se realizan realmente para saber cuál es un valor aproximado de un mensurando con el fin de tomar decisiones. Enrico Fermi, que fue un científico italiano que vivió entre 1901 y 1954, propuso este tipo de problemas y en algunos casos reciben el nombre de problemas de física de servilleta. Entonces, vamos a empezar con un problema clásico que propuso en su momento Enrico Fermi, que fue el siguiente, ¿verdad? Resulta que en Chicago tenemos lo que son los afinadores de pianos. Afinar un piano es una labor que requiere mucho trabajo. Y uno podría pensar, bueno, ¿cuántos afinadores podrían haber en la ciudad de Chicago? Y con base en eso, ver si uno podría desarrollar algún negocio, por ejemplo, de vender equipos para poder afinar los pianos. Entonces, de repente la pregunta parece un poco difícil de responder, pero nosotros podemos tratar de darle una respuesta a partir de algunas consideraciones que vamos a hacer. Sin conocer la información con precisión, podemos tener alguna información que podríamos estimar o buscar en alguna enciclopedia o en alguna fuente. Por ejemplo, vamos a considerar que la ciudad de Chicago tiene 9 millones de habitantes, que vamos a pensar que en cada casa viven aproximadamente 2 personas, que uno de cada 20 tiene un piano. Vamos a pensar que básicamente de esas casas, una de cada 20 tiene un piano y que básicamente esas se afinan una vez al año. Y que básicamente el afinamiento nos toma un tiempo de 2 horas. Y podríamos pensar que cada afinador pues va a trabajar 8 horas, que básicamente trabaja de lunes a viernes en una jornada diaria, y eso implica unas 50 semanas al año. Muy bien. Entonces, estimemos cuánto es la cantidad de afinadores de pianos que habrían bajo todas estas consideraciones. Entonces, tomemos los 9 millones de personas, donde sabemos que hay 2 personas por casa. Aquí cancelamos el factor de personas y entonces 9 millones entre 2 nos daría entonces el número de casas. Podríamos decir entonces estas casas quedan en el numerador y podríamos aplicar el factor de que hay un piano por cada 2 casas. Observen que las casas quedan en el denominador, porque donde cancelamos personas con personas, casas pasa al numerador. Y podríamos decir también que se hace una afinación anual por cada piano. Eso nos da un total, si hacemos el cálculo, de 225,000 afinaciones. Ahora, considerando que cada afinador trabaja 50 semanas, que si queremos calcular el número de horas que trabajaría, pensemos que cada semana laboral tiene 5 días y trabaja 8 horas por día. Eso nos da un total de 2.000 horas anuales. Y si tomamos esas 2.000 horas anuales, las dividimos entre 2 horas, que es lo que tarda el tiempo de una afinación, eso nos va a dar 1.000 afinaciones. Eso nos da 1.000 afinaciones anuales. Muy bien. Ahora, si tomamos el total de afinaciones, que son 225,000 afinaciones que obtuvimos aquí, y las dividimos entre 1.000, que es lo que obtuvimos de afinaciones anuales, vamos a obtener que hay un total de 225 afinadores. Este valor que nosotros obtenemos aquí de la cantidad de afinadores que hay en Chicago es un valor aproximado, pero ya por lo menos nos permite a nosotros tomar algunas decisiones en cuanto a orden de magnitud.
por ejemplo, uno podría decir, bueno, si hay 225 afinadores, entonces valdrá la pena generar una empresa o hacer una empresa que le dé proveedores a esos 225 afinadores. Bueno, ya usted podría entonces hacer ese tipo de cálculos a nivel de orden de magnitud. Si usted, por ejemplo, necesitara que hubieran unos 10.000 afinadores para que su empresa fuera rentable, ya entonces significa que no vale la pena meterse en ese negocio. Este tipo de problemas son los problemas de aproximación de Fermi. Muy bien, hemos resuelto el problema de la cantidad de afinadores que habría en Chicago. Ahora, para que esto quede un poco más ordenado, para poder tener de alguna manera una metodología en la solución de estos problemas, preguntémonos, ¿cómo debemos resolverlos? ¿Cuál es el razonamiento que yo debo considerar o qué cosas debo considerar para resolver un problema de este tipo? Primero, uno debe tratar de tomar el problema principal y descomponerlo en problemas secundarios. O sea, si usted tiene un problema muy grande, trate de separar, tal como lo hicimos en el problema de los afinadores, en problemas más pequeños de los cuales usted tenga un poco más de información. Luego, tratemos de utilizar valores que estén basados en nuestra experiencia. Por decir algo, sabemos que la vida promedio de una persona ronda entre los 75 y 80 años. Esa es la vida esperada que pueda tener una persona. Podemos pensar, por ejemplo, que en un metro cuadrado pueden caber 3 o máximo 4 personas. Podríamos decir, por ejemplo, que cuando usted tiene valores que tienen decimales, tratemos de redondearlo. O sea, si usted hace un cálculo en el cual saca un valor que te va a dar algo con decimales, tratemos de usar números sencillos y fáciles de trabajar. Podemos basarnos también en datos tomados de enciclopedia, ¿verdad? Y también un consejo que funciona cuando usted necesita estimar un valor que escapa a su experiencia es calcular la media geométrica entre el valor máximo y mínimo, es decir, la raíz cuadrada entre el valor máximo y mínimo. Entonces quisiera que resolviéramos un segundo problema de Fermi. Este segundo problema es básicamente tratar de responder a la pregunta: ¿cuántos son los latidos de un ser humano en toda su vida? ¿Cuántos son los latidos de un ser humano en toda su vida? Entonces partamos de lo siguiente: ¿cuántos años de vida podemos pensar que es la expectativa de un ser humano? Digamos 75 años, ¿verdad? Eso sería un valor razonable. Ahora, uno podría decir, bueno, ¿cuántas son las pulsaciones, los latidos que podría tener una persona por minuto? Bueno, depende de muchos factores, depende si es hipertenso, depende del peso, la edad, etcétera, de muchas cosas, incluso de su condición médica. Pero podríamos pensar que un valor mínimo razonable son unos 60 latidos por minuto, por ejemplo. Y un valor máximo razonable tal vez sea unos 100. Entonces, como no sabemos un promedio, entonces tal vez lo mejor es utilizar una media geométrica entre 60 y 100. La media geométrica es la raíz cuadrada del valor mínimo y el valor máximo. Esto nos da 77,45. Esto lo vamos a redondear, por ejemplo, a 77 pulsaciones por minuto. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar valores redondeados. Incluso podrían utilizar 80 si ustedes quieren, porque lo que interesa es el orden de magnitud. Vamos a dejar 77. Entonces tomemos los 77 latidos por minuto y multipliquemos ahora esto por 60 minutos, que tiene una hora. Por el método del factor de conversión, vemos que se nos cancelan minutos con minutos y tengo los latidos en una hora. Ahora, sabemos que 24 horas equivalen a un día y que aproximadamente 365 días equivalen a un año. Si ustedes quieren ser más precisos, pueden utilizar el año bisiesto, que son 365.25. Pero no hace falta para efectos de este cálculo. Pero podrían utilizar, si alguien quiere, el año bisiesto. Cancelamos horas, cancelamos días. Y ahora sí,
Vamos a multiplicar esto por la cantidad de años. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Bueno, vamos a considerar que este ser humano va a vivir 75 años, de tal manera que puedo cancelar los años, y de esta manera obtengo que el número de latidos es 3 por 10 a la 9. Usualmente los cálculos de Fermi no se dejan con muchas cifras significativas, una o dos a lo sumo. Es decir, que podríamos pensar 3 por 10 a la 9 son los latidos que usted tiene en toda su vida. Eso, para poder expresarlo en una cantidad más comprensible, podríamos decir que son 3.000 millones de latidos. Yo sé que esta no es la forma más adecuada de representarlo, de acuerdo con el uso correcto del sistema internacional, pero desde el punto de vista comprensivo, creo que se entiende bien. Estamos en el orden de unos 3.000 millones de latidos. Eso es lo que nuestro corazón late durante toda su vida. Muy bien. Quisiera resolver un tercer problema de estimaciones de Fermi. Y el problema es el siguiente. ¿Cuál es el costo aproximado en combustibles que anualmente consume nuestro país, ¿verdad? Y podríamos pensar, bueno, nosotros no somos un país que produzca petróleo ni que refine petróleo. Tenemos que comprar los combustibles. Y de hecho la pregunta tampoco está muy clara. Vamos a limitar esos combustibles a los combustibles derivados del petróleo. Vamos a definirlo ahí para estar un poquito más claros en lo que se está preguntando. Entonces pensemos en lo siguiente. Uno diría, bueno, ¿desde qué punto yo puedo partir para resolver este problema? Entonces descompongamos este problema que de repente parece complicado en problemas secundarios. Entonces tomemos algún poco de información que podemos tomar de enciclopedias o de nuestra experiencia. Y podríamos decir, por ejemplo, que en Costa Rica tenemos 5 millones de habitantes. Que más o menos hay un vehículo cada 3 personas. Esto es una consideración muy gruesa, pero no anda muy lejos de la realidad. Aquí básicamente sabemos que el número de vehículos va a ser menor que el número de habitantes, pero el asunto es ver cuántos vehículos por habitante. Bueno, ese es un razonamiento pues bastante grueso, ¿verdad? Vamos a decir, bueno, que cada vehículo viaja una cierta distancia diaria. Ahora, ¿qué distancia? No sabemos. Digamos que unos 20 kilómetros diarios. Es una suposición. Y que el rendimiento de un vehículo, ese puede variar mucho. Va a variar mucho, depende del tipo de combustible, el tipo de vehículo, etc. Pero nosotros sabemos, digamos, que hay vehículos que tienen un poquito más de rendimiento, otros menos rendimiento, pero puede andar, por darle un valor más o menos razonable, en unos 7 kilómetros por litro. Si usted no tiene idea de cuánto es el rendimiento, piensa en lo siguiente. ¿Cuánta gasolina le echaría usted a su vehículo para viajar de San José a Golfito, por ejemplo, o de San José hasta la frontera con Nicaragua, o a Guanacaste, o a Punta Arenas? Y con eso usted puede hacer una estimación del rendimiento por kilómetro a nivel de cálculo de Fermi. Recuerden que esto es a nivel de aproximación. Y luego, una consideración es que 1 litro de combustible cuesta aproximadamente $1. Claro, si nos ponemos finos, ya viene si es que el litro es de gasolina o es de diésel, o si es súper o regular, etcétera, pero esos son detalles que en este momento no nos interesan. Tomemos entonces los 5 millones de habitantes, dividamos esos 5 millones entre 3 habitantes por vehículo. Similar al caso anterior, se cancelan los habitantes y tenemos la cantidad de vehículos. Luego digamos que cada vehículo recorre 25 kilómetros por día. Entonces yo quiero que vean algo. Aquí estamos cancelando los habitantes, ¿lo ven? Como el vehículo queda en el numerador, cancelo vehículo con este. ¿Okay? Y ahora podríamos cancelar con un factor adecuado los kilómetros por litro. Lo que yo quiero es ir convirtiendo básicamente las unidades hasta llegar a una unidad que sea el costo. Luego podríamos decir que 1 litro cuesta $1, abusando un poco de la notación. Entonces aquí se cancelan los litros. ¿Okay? Y luego podemos decir que
Como eso es básicamente lo que estamos gastando en un día, yo puedo eliminar la unidad de día y como está en el denominador, puedo decir que 365 días es un año. De esa manera estoy cancelando día con día, ¿lo ven? Y me está quedando dólares por año, ¿lo ven? Si ustedes realizan este cálculo, esto les va a dar 1.700 millones de dólares. Voy a escribirlo de esta manera. 1.700 millones de dólares. Ahora, ustedes dirán, bueno, ¿cuán buena es esa aproximación? Porque de repente está hecha con datos muy burdos. Bueno, para que vean ustedes la calidad de la aproximación que hemos obtenido, vamos a ver cuál es el valor real que tendríamos del consumo, del costo de los combustibles derivados del petróleo en los últimos años. Por ejemplo, en el 2018, ven qué interesante, se gastaron 1.618 millones de dólares. ¿Qué les parece? Una aproximación muy buena para haberla hecha tan burdamente, o de datos digamos que parecen muy burdos. Y en el 2017, Recope reporta 1.374 millones de dólares. Bien, entonces la aproximación de Fermi nos dice a nosotros que anda en el orden de los miles de millones. Eso es lo que interesa, ¿verdad? Si ustedes, digamos, revisaran los datos que hay entre el 2008 y el 2018, van a ver que los valores oscilan entre 1.000 y 2.200 millones. Significa que esta aproximación a nivel de cálculo de Fermi es buena y ya nos permite entonces dimensionar un poco este valor. Ya conocer algo aproximado es conocer mucho. Y es importante en metrología que usted no solo sepa cómo medir, sino que usted tenga una idea de por dónde debe andar el valor que usted quiere medir. Por eso es importante realizar este tipo de cálculos. Quiero estimar en este cuarto ejemplo la cantidad de litros de agua en todos los océanos. ¿Cómo podríamos hacerlo, verdad? Entonces vamos a ver. Eso de repente parece ser un cálculo un poco complicado, ¿verdad? Porque primero definir bien qué son los océanos, luego ver profundidad. No conocemos bien el perfil de profundidad de los océanos. Parece ser un problema complicado. Sin embargo, recuerden, vamos a resolverlo a nivel de orden de magnitud. Entonces, recordemos algunas cosas. Acuérdense que la Tierra, cuando se definió el metro, una cuarta parte del metro se decía, o sea, una cuarta parte del meridiano de Greenwich, que tendría 10 millones de metros. Significa que una circunferencia completa de la Tierra va a tener la circunferencia 40 millones de metros. ¿Por qué? Bueno, porque básicamente son 4/4 de un ecuador o de un meridiano doble por los dos lados de la Tierra, por decirlo así. Por otro lado, sabemos que el radio de una circunferencia se puede obtener como la circunferencia dividida entre 2pi por geometría elemental. Y el área, sabemos que en el caso de una esfera es 4pi por el radio al cuadrado. Sin embargo, como yo lo que quiero no es el área de toda la Tierra, sino quiero la parte que está cubierta de agua, no sabemos realmente cuánto es, pero podríamos aproximar que es más de la mitad, pero menos de la Tierra completa. Entonces vamos a decir que son las 3/4 partes que están cubiertas aproximadamente de agua. Si yo lograra tomar el área completa de la Tierra y la multiplico por un espesor de capa de agua promedio, que voy a llamarlo T, podríamos tener el volumen total del agua de todos los mares. Entonces, vamos a proceder a realizar ese cálculo. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, observen ustedes aquí que yo puedo cancelar 4 con 4 y me queda que el área es 3pi por r al cuadrado. Entonces yo podría decir que el volumen del agua de todos los mares es el espesor por 3pi por el radio al cuadrado, donde ese radio es básicamente la circunferencia entre 2pi al cuadrado. Entonces, yo podría sustituir aquí un espesor. ¿Qué espesor? ¿Qué espesor? Bueno, el tema es que, por ejemplo, hay que tener un poquito más de información de cuánto es el espesor.
Nosotros sabemos que la montaña más alta que hay en la Tierra es el Monte Everest, 8.848 metros, casi 9 kilómetros. Aquí el Chirripó, por ejemplo, en Costa Rica, que es el punto más alto, son 3.820 metros. Entonces podríamos pensar que las profundidades más profundas, valga la redundancia, del océano, andan en ese orden de magnitud. De hecho, la fosa de las Marianas anda en unos 10 kilómetros de profundidad. Entonces podríamos pensar que tal vez la mitad, que son 5 kilómetros, 5.000 metros, pueda ser un espesor razonable. Si esto usted lo multiplica, básicamente, por 3pi, metemos aquí la circunferencia, que es 40 por 10 a la 6 metros, lo dividimos entre 2pi al cuadrado, realizamos todo el cálculo que se presente ahí, vamos a tener que el volumen es de 1.9 por 10 a la 18 metros cúbicos. Podríamos decir que es básicamente 2 por 10 a la 18 metros cúbicos, aproximándolo a una cifra significativa. Como un metro cúbico tiene 1000 litros, podemos decir que esto ronda 2 por 10 a la 21 litros. 2 por 10 a la 21 litros. Eso es básicamente la cantidad de litros que hay, estimado por Fermi, en todos los océanos. Ahora, posiblemente ustedes se preguntarán, ¿y cuál es el dato real? O sea, porque este problema es un problema que requiere mucho esfuerzo, mucho dinero, realmente poder medirlo con alguna precisión adecuada. Resulta que las últimas mediciones demuestran que los valores reales andan en 1.37 por 10 a la 21 litros. Por ahí anda el valor, bueno, convencionalmente real de esta magnitud. Ahora ustedes dirán, ¿le anduvimos cerca? Realmente sí, porque vea que con consideraciones muy básicas, muy baratas, como digo yo, cálculo de servilleta, cálculo de peseta, logramos obtener un valor que en orden de magnitud se acerca bastante al valor real convencionalmente verdadero.